Hola a todos y bienvenidos a Soluciones para Venezuela. El día de hoy vamos a conversar acerca de un tema que yo titulo Mi bella, rica, pero pobre Venezuela. Venezuela es un país hermoso, un país maravilloso, un país que tiene todo lo que cualquier país en el mundo desearía tener. Un país que tiene todos los climas, que tiene playas, montañas, llano, selvas, que tiene monumentos naturales maravillosos, como por ejemplo el Salto Ángel. Un país que es digno de conocer. Un país que realmente es para vivir, que por sus características debería ser un paraíso terrenal. Igualmente, Venezuela es un país muy rico. Venezuela tiene petróleo, tiene minerales, piedras preciosas, tierras fértiles, mar. Tiene todo lo que necesitamos para que vivamos como reyes. Para que vivamos como reyes en un paraíso terrenal. Imagínense eso. Esa es Venezuela. Y yo sé que muchos saben todo lo que yo acabo de decir, que muchos lo repiten y lo dicen a cada rato. El problema no es solamente el hecho de decirlo, sino el hecho de apreciarlo. Porque yo puedo salir diciendo, sí, Venezuela es muy bella, pero en este caso simplemente lo digo de la boca para afuera. Y ahí es donde vamos al punto de la realidad que estamos viviendo actualmente. De esa realidad donde me duele mi país. De esa realidad pobre en la cual el país está en completo estado de deterioro. Un país tan maravilloso, con tantas riquezas, con tanta belleza y tan mal querido por sus propios habitantes. Un país que podría en este caso darnos la mejor calidad de vida y está siendo azotado, está siendo destruido por sus propios habitantes que no lo valoran, que no lo aprecian. Un país que tiene una de las tasas de delincuencia más altas del mundo. Un país que tiene una impresionante, pero impresionante cantidad de pobreza. Un país que tiene una impresionante inflación. Un país que su moneda prácticamente no vale nada. Un país donde cada vez que salimos a las calles no vemos más que basura en ellas. Un país donde lamentablemente los venezolanos no nos dignamos a trabajar por él. Esa es la realidad de nuestro país. El problema, el único problema que tiene Venezuela es la conciencia de nosotros como venezolanos, que hemos perdido nuestra venezolanidad. Hemos perdido nuestro amor, ese amor que deberíamos de tener por nuestro país, ese amor
por el cual nos deberíamos de sentir más que orgullosos de ser venezolanos. Ese amor que nos permita luchar para sacar adelante este país. Lamentablemente, nuestra visión, nuestra conciencia se ha torcido por la política, por los políticos. 60 años casi de malos gobiernos, de gobiernos populistas y de gobiernos que en este caso lo único que han hecho es utilizar la miseria, la pobreza, la necesidad para manipular a los habitantes y hacerles creer que Venezuela es una cuenta sin fondo. Y cuando digo sin fondo, me refiero a que puedes sacar de esa cuenta todo lo que quieras y nunca se va a gastar. Es impresionante lo maravilloso que es Venezuela. Lo impresionante que tenemos 60 años sacando y sacando y ese fondo no llega. Es impresionante que actualmente al día de hoy, tras 60 años de corrupción, 60 años de explotación de nuestros recursos naturales de manera descontrolada, todavía a Venezuela le queda mucho por dar. Y nosotros no lo vemos y nos seguimos dejando manipular por todos estos líderes políticos que ellos dicen ser quienes van a solucionar los problemas. Veamos, vamos a ver qué es lo que han solucionado. Yo los invito a todos ustedes a que se saquen por un momento el disco de la política de la mente y vean la realidad. Y díganme qué es lo que han hecho los políticos que ustedes siguen para hacer que Venezuela progrese. Yo quiero que me lo digan. Porque ver que actualmente las barriadas de este país, en vez de disminuir, crecen, eso no es hacer algo por este país. Ver que la delincuencia cada día es más grande, eso no es hacer algo por este país. Ver que cada día hay más personas necesitadas, eso no es hacer algo por este país. Ver que nuestra moneda se ha devaluado constantemente durante 60 años, eso no es hacer algo por este país. Y puedo seguir, pero la realidad, y no es mi intención el extenderme tanto, la realidad es que vayamos al punto de que el problema que estamos viviendo actualmente es un problema debido a nuestra falta de conciencia. Es un problema en donde vemos cada día venezolanos que salen a las calles y tiran basura. Y no les importa. Vemos venezolanos que se la dan de vivos y buscan hacer trampas, robando en este caso de los recursos de todos nosotros. Vemos venezolanos, y me gustaría aclarar, cuando yo digo venezolanos, me refiero a todos los venezolanos. Esto incluye a quienes trabajan en el gobierno como a quienes no trabajan en él. Venezolanos que van a las playas, ensucian y dejan la basura en las playas.
Vemos venezolanos que actualmente no tienen respeto por nada, no les importa nada. Vemos una Venezuela que está dividida en dos bandos políticos, los cuales se pelean como que si ellos fuesen dueños de la verdad en este caso, como que si fuera una lucha de poder, que es lo que es realmente, pero que ellos no lo ven, como que si fuese en este caso dos países, cuando la realidad es que aquí somos 30 millones de venezolanos, ninguno es más que otro, ninguno. Y vemos, por último, ese odio, ese resentimiento que ha hecho el que actualmente el gobierno haga lo que le da la gana y viole la ley libremente, limpiamente, sin que nadie lo detenga. Porque en su fanatismo y en su odio, bien cegado, muchas personas del oficialismo se ríen, se burlan y hasta disfrutan de que el gobierno viole la ley. Esa es la conciencia que tenemos nosotros actualmente. Y aunque no puedo decir que todos los venezolanos estemos en la misma situación, sí puedo decir que la mayoría de los venezolanos, por un lado u otro, está afectado en su conciencia. Desde el motorizado que se come la flecha, se monta en la acera, hasta aquel individuo que está en Cadivi, o ya no es Cadivi, Sencoex, trampeando y sacando los dólares de nuestro país. Desde el venezolano que se la da de vivo, que ese es otro punto, la viveza del venezolano. Ese venezolano que se la da de vivo y trampea en el supermercado para revender los productos, hasta aquel venezolano que firma los contratos en el gobierno. Todos los venezolanos somos culpables de la situación que estamos viviendo actualmente. Porque nosotros tenemos los gobiernos que hemos querido. Porque lamentablemente nosotros vemos al Estado como el papá, el que nos tiene que dar todo. Vemos a Venezuela como una cuenta sin fondo y queremos sacar y sacar y sacar y estamos esperando una vida gratuita. ¿Cuántas personas actualmente no le deben al Estado y no han pagado lo que deben y no piensan pagar? ¿Cuántas personas están esperando que el Estado les regale algo? ¿Cuántas personas lloran y sufren porque el gobierno no les ha dado una oportunidad de trabajar para, en este caso, sacar de la renta del Estado? ¿Cuántos venezolanos actualmente tienen algún tipo de filiación o han realizado alguna trampa, así sea para sacar un permiso de tránsito? Es ahí el punto de la viveza, que en este caso yo considero estupidez del venezolano. Esa viveza
de la que muchos se sienten orgullosos y no se dan cuenta que más bien están siendo estúpidos, más bien son idiotas, porque todos nosotros, al final somos víctimas de esa viveza. Todos nosotros terminamos sufriendo por culpa de esa viveza. No hay ningún vivo. La verdad es que en este caso, todos los que se creen vivos son idiotas. ¿De verdad ustedes creen que están ganando, por ejemplo, trampeándose para revender productos? ¿Realmente ustedes creen que están ganando? ¿Realmente ustedes creen que eso les beneficia? Y sé que muchos pensarán y dirán que sí. Como también sé que muchos dirán que eso es una consecuencia del sistema económico. Y sí, tienen razón. La especulación, el contrabando y todo este tipo de cosas son consecuencias de un problema económico. Pero yo coloco es única y exclusivamente este ejemplo para hablar del pensamiento del venezolano. De ese pensamiento que le hace creer que él es vivo porque está ganando algo por revender el producto. Y la realidad es otra. La realidad es que así como él revende, otros lo hacen. Así como él especula en su precio, otro de igual manera lo hace. Y todo en este punto termina siendo pagado por todos, incluyendo, en este caso, al individuo que revende. Eso de que ganas más, de que es más fácil, eso no existe. Creo que ya la historia ha sido más que suficiente para darnos cuenta de que no hay nada gratis. Lamentablemente, a nosotros los venezolanos se nos ha olvidado. A nosotros los venezolanos, a la gran mayoría de los venezolanos, se nos ha olvidado lo que en este caso significa vivir bien. Lo que en este caso significa ser honesto. Lo que en este caso significa ser una persona de bien. Lo que significa tener calles limpias y tener calles sin huecos. Lo que significa tener todos los servicios públicos. Lo que significa vivir con tranquilidad. Lo que significa creer en la sociedad. Lamentablemente, estamos llenos de avaricia. Estamos llenos de individualismos. Estamos llenos de egoísmos, de odios y resentimientos. Estamos llenos de política. Estamos llenos de políticos que nos manipulan, que nos utilizan, que utilizan nuestras necesidades para hacernos depender de ellos. Estamos llenos de populistas y de ese pensamiento. Venezuela es un país rico. Y es ahí el punto. Venezuela es un país rico, pero no así como muchos venezolanos lo dicen. Venezuela es un país rico si en este caso nosotros invertimos esa riqueza en función
del progreso de la sociedad. Venezuela no es una cuenta sin fondo, que tú vas a sacar y sacar y sacar y no se va a agotar, no. Venezuela, o inviertes o quiebras. Esa es la realidad y eso es lo que estamos viviendo. Y si queremos realmente salir adelante, tenemos que cambiar nuestra conciencia. Esa conciencia que nos hace votar por los líderes equivocados, elegir los mismos políticos durante 60 años, elegir los mismos partidos y el mismo sistema. Esa conciencia que nos hace actuar de la manera que actuamos. Eso es lo que tenemos que cambiar. No podemos seguir pensando que los gobiernos tienen que darnos. No, los gobiernos, señores, están diseñados para administrar los recursos del Estado, que son en este caso propiedad de todos los venezolanos. Tú no agarras una empresa y como el dinero es tuyo, empiezas a sacar de la empresa. No, si tú haces eso, la empresa quiebra. Tú agarras e inviertes un dinero en una empresa y el dinero que está en la empresa no se toca, porque ese dinero te va a generar ganancias. En el caso de Venezuela, ese dinero es el que se utiliza, o en el caso de cualquier estado, ese dinero es el que se utiliza para invertirse en la salud, para invertirse en la seguridad, para invertirse en tecnología, para invertirse en ciencia, para invertirse en el desarrollo de los urbanismos, de las vialidades, de los servicios públicos. Ese dinero se utiliza para el progreso de la sociedad. Si ese dinero, en vez de gastarse en la inversión, en el desarrollo de la economía y el futuro de la sociedad, lamentablemente, ese dinero se va a gastar y no va a generar nada. No nos va a dar nada. Es lo que estamos viviendo. Es lo que hemos vivido y que al parecer no lo hemos entendido. Porque veamos la realidad. Veamos lo que estamos haciendo con nuestro país. Veamos que tenemos la necesidad de cambiar ese pensamiento que nos hace ver las cosas de esta manera. Veamos el punto de que aunque todos los venezolanos queremos vivir mejor, cada día que pasa vivimos peor. Tenemos que cambiar nuestra conciencia. Tenemos que retomar nuestro venezolanismo, nuestro patriotismo, el patriotismo verdadero que nos hace trabajar como sociedad para hacer progresar nuestro país. Nuestro patriotismo debe de comenzar por amar a nuestro país para trabajar por él, para hacer que nuestro país salga adelante. No podemos seguir viendo la realidad de la manera en la que la estamos viendo. Y yo sé que todos ustedes quieren vivir mejor. ¿Qué tal si empezamos a entender lo que significa vivir mejor? ¿Qué tal si empezamos a utilizar nuestra mente, a utilizar los conocimientos para vivir mejor? ¿Qué tal si empezamos a trabajar para que vivamos mejor? Yo sé que todos los venezolanos quieren vivir mejor.
Solo queda entender que la política no nos va a solucionar nada. Es nuestra conciencia la que va a solucionar las cosas. Mientras sigamos pensando como pensamos en este momento, vamos a seguir eligiendo los mismos líderes populistas hasta que la crisis sea insufrible. Si seguimos pensando como estamos pensando, vamos a seguir eligiendo a los mismos corruptos, porque gran parte de los corruptos serían en este caso parte de los venezolanos. Si seguimos viendo a Venezuela como una cuenta sin fondo, lamentablemente vamos a llegar al fondo. Y cuando lleguemos al fondo, va a ser muy difícil. Y yo sí tengo fe de que el venezolano va a entender este mensaje. De que el venezolano va a salir adelante. Yo sí tengo fe de que podemos hacer de Venezuela un país mejor. Y ahora yo les pregunto a ustedes, ¿están dispuestos a trabajar por Venezuela? ¿Están dispuestos realmente a luchar por Venezuela? Si su respuesta es sí, manos a la obra. Necesitamos gente para trabajar por Venezuela. Necesitamos gente para echar adelante nuestro país. Y todos los venezolanos son bienvenidos, en este caso, a trabajar por Venezuela. Bueno, mis amigos, con esto me despido y espero que hayan disfrutado el programa del día de hoy. Y como siempre, los invito a dejar sus comentarios, a suscribirse aquí en nuestro canal de YouTube, en nuestro Twitter, en nuestro Facebook del proyecto BLP. Y por supuesto, si no conocen el proyecto BLP, están todos invitados para que lo conozcan en www.proyectoblp.com. BLP significa Venezuela Libre de Política. proyectoblp.com. Y como siempre están invitados a disfrutar del programa de mañana que va a estar publicado en nuestro portal web proyectoblp.com para que lo disfruten y por supuesto nuevamente muchas gracias por escuchar y están todos invitados a conocer el proyecto, a unirse y a que trabajemos juntos por Venezuela. Que pasen un feliz día.